Buenas tardes. Vamos a terminar el trimestre con los encuentros de salud o de educación y salud, iniciativa que el presidente puesto del doctor Valentín Martínez Otero Pérez nos propuso para adquirir conocimientos, concienciar sobre la gran relación que tienen estos dos problemas. Son las dos caras de una misma moneda. Sin salud no se puede preparar uno para la vida. La educación y la instrucción es muy difícil. Y sin educación no tenemos los conocimientos, las habilidades y las destrezas para poder mantenernos solos. Y más con lo que avanza la ciencia. Antes, tener 13 o 14 de tensión, pues decíamos que era normal. Hoy ya estamos en 13. 14 ya es hipertensión. Las cifras del azúcar, igual. Es decir, que la evidencia, cuanto más conocimiento vamos adquiriendo de determinadas ciencias de la salud para cómo mantenernos sanos, pues vamos viendo que el entorno donde vivimos, el entorno social, el entorno cultural, cada vez influye más. Eso es la misión de los encuentros. Hoy terminamos el año con un encuentro muy interesante sobre la educación personalizada. La educación personalizada estamos cumpliendo en estos momentos y, por cierto, la primera ley que hubo en España sobre que la educación era obligatoria e igual para todos los españoles, que se llamó Pillar para sí, están quitando el nombre, que no tiene ninguna connotación, que yo sepa, ni política, ni... Bueno, pues están quitando los nombres en el Ayuntamiento de Madrid a las calles, colegios, etcétera, que tienen que ver con este personaje que a nivel mundial fuimos el país que en el año 1975, 70, había, como todos recordaréis, el bachiller para los colegios privados y en los centros públicos la enseñanza primaria. Después el que quería tenía que ir a examinarse al instituto de ingreso, bachiller por libre. Luego teníamos como dos sistemas, uno para los ricos y otro para los pobres. Y es que el medio social donde viven los niños y donde nacen, la familia, pues influye mucho. Tanto es así que si nosotros les preguntamos a los críos, ¿qué queréis ser? Vamos a un pueblecito, de baja renta per cápita. Y ellos te dicen que quieren ser agricultor, como su papá. Recolector. Pero si vamos a una capital, vamos a un centro privado, al Pilar o a cualquier de los colegios de vuestro barrio, pues os dicen que quieren ser médico, abogado. Luego ya los propios niños se limitan, ellos se ponen sus limitaciones a la hora del futuro, las perspectivas, y valoran lo que la sociedad valora. Si están en una casa donde oyen al papá y a la mamá que viven mejor que un maestro, que eso sí son vacaciones, que pues el niño no valora ir a la escuela. Anda, acompaña a papá o vete, acompaña a mamá para hacer la compra y las tareas de la casa. Pues esas niñas, desgraciadamente, pues además de que casi seguro van a tener un embarazo en la adolescencia, o tienen más probabilidades, siempre hablamos de probabilidades, nunca de certeza, de un embarazo en la adolescencia. Tener un embarazo en la adolescencia no va a tener tiempo para ir a la universidad, ni posibilidades, y por lo tanto va a tener menos formación, por lo tanto va a tener menos oportunidades de tener un trabajo bien remunerado. Por lo tanto, luego el círculo de la pobreza, el círculo de la ignorancia, se va transmitiendo. Estos temas, la relación entre cómo tiene que ser la educación, es el problema que hoy Valentín nos quiere presentar. A Valentín presentarle, pues me llevaría tanto tiempo como o más que la propia conferencia y el tiempo que tenemos.
adjudicado. Es un hombre brillante, todos lo conocéis, brillante, buen amigo, tenaz, constante, noble. Y por ello nuestra organización, debido a que es un gran trabajador, meticuloso, y eso los que tenemos la suerte de trabajar con él sabemos que es muy meticuloso. Bueno, pues joven, estudió no solamente pedagogía, sino también psicología, premio extraordinario en sus estudios, se especializó en psicología clínica y tiene gran cantidad de cursos y especialidades de formación especializada por las universidades más acreditadas de España y del extranjero. Pertenece, como es lógico, a las instituciones más importantes, tanto españolas como europeas, de los colegios de doctores y licenciados, de psicólogos, de pedagogos, europeos, mundiales, asesor no solamente de organismos públicos, sino también de fundaciones y organizaciones. Nuestra organización es vicepresidente, como no puede ser menos. La salud de los escolares está influenciada por el medio ambiente físico, pero mucho más el psicológico y el social, que es lo que más va a determinar el futuro de esos escolares. De ahí la importancia, dicen, de gastar, no, de invertir en educación. La educación y la sanidad no es un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo en este caso en los escolares, pues para el futuro, pero también hay que invertir en las personas mayores. Eso de los recortes no pueden existir para las personas mayores, al contrario, es una inversión, no es un recorte, hay que invertir, porque vamos a ahorrar. Es una inversión que además va a tener una gran... Ha recibido muchísimos premios, entre ellos además de nuestra organización, que es medalla de oro, de los colegios oficiales de sus compañeros profesionales, como él, del colegio de psicólogos, de pedagogos, diplomas del más alto rango y categoría. Como científico, a pesar de que, bueno, pues su tesis doctoral la de hace relativamente en el año 2000, la década del 2000, ya ha publicado numerosas revistas, numerosos artículos científicos, tanto en revistas nacionales de su especialidad, de educación y de psicología, como en revistas internacionales e iberoamericanas. Nos unen mucho con nuestros compatriotas y nuestros queridos mundo latinoamericano. De hecho, nosotros invertimos mucho esfuerzo y mucho trabajo con ellos, porque ellos están como nosotros en los años 70, ¿verdad? Con muchas ganas, con mucha necesidad de aprender experiencias, y bueno, pues es muy gratificante. Es profesor visitante de la mayoría de las universidades más importantes de América, de habla hispana e inglesa. Más de 2 centenares de revistas, de artículos científicos de revistas y de libros. Bueno, pues libros que es una labor pues muy de él, ¿no? Porque es muy constante, es muy eficaz y la verdad que tiene una veintena de libros importantes. El científico no solamente se lo guarda para él, además es un formador, es un educador. Y tenemos hoy la suerte de que está la directora de su departamento, la doctora Chayo Limón, conocidísima, de tradición familiar, pedagógica, muy seria, todos seguramente conozcáis a la familia de la doctora Limón, y bueno, pues libros tan interesantes como esto sobre la Ley Orgánica de Educación, sobre la inteligencia afectiva, sobre el impulso educativo, sobre el desarrollo personal en la adolescencia, porque la adolescencia es un momento de cambio, ¿verdad? Y muchos padres pues tienen dificultades y es necesario elaborar documentos, literalidad se llama, dar literatura a las personas que tienen necesidades de conocimientos, de experiencias,
Y bueno, pues ahí el amigo Valentín, pues su trabajo lo desarrolla en estos momentos, ha pasado, ya os digo, por varias universidades, en estos momentos en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación de la Complutense, de la Universidad Complutense, que ha tenido personajes como desde la familia que os estamos diciendo, a el profesor García O, que lo admiramos y lo queremos, Yela, Yahweh, experimentalistas, es decir, personas que desgraciadamente son irrepetibles, Bosmarín, irrepetibles. ¿Qué ha pasado? Que han desaparecido por la edad, han fallecido y ya no hay quien. Bueno, pues todavía aquí, aunque a mucha distancia, pues estamos intentando seguir con esa tarea que es imposible, porque ha habido, en el siglo XX, ha habido personas únicas, como este Bosmarín, que funda el UNICEF. Fíjense, un español de 1,60 m, fundador del UNICEF, funda el UNICEF. Y esto de la felicitación por el crisma, bueno, pues es Tomás Artola, un empleado de correos, el que se le ocurre recaudar dinero para las necesidades de los niños del mundo donde había guerras, pues a través de la compra de estas cartulinas. Bueno, pues esa misión social, esa misión de recaudar, esa misión de recopilar el conocimiento, también es una misión del doctor Valentín Martínez Otero. Conferenciante, investigador, profesor visitante, profesor investigador de la Universidad Complutense, un hombre verdaderamente admirable por su juventud, por su trabajo, por su abnegación. Nos sentimos verdaderamente orgullosos en la Asociación Española y en la Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria de contar con personas como ellos dos, como el doctor Miguel Fuentes, como el doctor Ángel Ponce de León, que a pesar de que llevamos juntos muchos años, pues seguimos teniendo la misma ilusión que hace, lo decimos pronto, 40 y tantos años, que tú a lo mejor no tienes ni esos años, 40 y tantos años que llevamos dando, machacando el mismo palo. Muchas gracias, Valentín, por dedicarnos esta tarde a este tema tan interesante y hacernos pensar sobre la importancia que tiene la educación personalizada, porque nosotros somos unos convencidos de este tipo de educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Sáez Crespo. Ha sido a gusto realmente que daría el puesto, todos los puestos, ¿no? Ya lo sabes, principal en mi corazón, pero en esta mesa, vamos, como presentador, no he podido buscar otro mejor. La amistad es lo que tiene y realmente pues estos halagos inmerecidos te los agradezco muchísimo. Como todo lo que has dicho, Antonio, que como es bien sabido, para algunos que os habéis presentado hoy en este foro por primera vez, pues es presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, efectivamente, que aglutina un conjunto de profesionales, no solo médicos de otras especialidades, de la pedagogía, de la psicología, de la enfermería, pero con ese denominador común que es la educación y la salud, podríamos decir, ¿no? Y además en todas las edades, no solo en la temprana infancia. A menudo se piensa en la pedagogía y se circunscribe a la escuela, a la familia, en la infancia, a lo mejor en la adolescencia, pero efectivamente se extiende a todo el discurrir vital. Una prueba de ello pues es la profesora Limón Mendizábal, que realmente trabaja sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en el ámbito de la pedagogía de los mayores, de las personas ya en esa edad tan idónea, tan apropiada para la posmaduración, lo que yo he denominado en alguna ocasión, no sé si con todo el acierto, la gerontopedagogía. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que habéis venido. Como suele decirse, pues no somos muchos, pero desde luego sí somos muchos, somos unas cuantas personas movidas por esta inquietud común, la educación en este caso, y agradezco enormemente vuestra presencia a todos, ¿no? Algunos
soy capaz de nombraros, a otros no, me disculpáis, pero a todos se extiende la felicitación también navideña, los mejores deseos para estos días y para el año que viene. Que empezamos además con trabajo, con esa ilusión, con la misma ilusión, con la misma laboriosidad a la que se refería el doctor Sáez Crespo, verdadero estímulo y ejemplo para todos desde la asociación, y con el mismo entusiasmo con el que concluimos 2017, con estas conferencias. Vamos a empezar el día 9, por cierto, Chayo, con una presentación, cuasi presentación, sobre atención sociojurídica a las personas mayores. De manera que te emplazamos siempre que puedas, será el día 9, martes día 9 a las 8 de la tarde, con ocasión de un libro que se ha presentado este mismo año que lleva un título parecido. Y gracias, Diony, que hacía tiempo que no te veía, me alegro de verte fenomenalmente, también a Maxi, que es directivo de esta casa, Maximiliano, por supuesto Nora, Albarrosa, que al final has venido y así lo pondremos en nuestro cuaderno personal de incidencias y de encuentros entrañables. También Rosy, muchas gracias, la compañera de la agrupación que se me ha olvidado ahora mismo. Conchi, perdón. Gracias. Muchas gracias. Está igualmente nuestro directivo de honor, Paco el Decisión, como le conocemos, Paco González, gracias. Además, con dos hijos extraordinarios, muy vinculados a la educación y a la salud, porque uno de los hijos, psiquiatra, alguna vez tendrá que darnos alguna charla aquí, y una hija que fue la primera doctora en ingeniería de España, de las universidades españolas, defensora del universitario que fue durante muchos años, presidenta de los defensores universitarios de la Comunidad de Madrid también, y actualmente pues asesora, creo, del rector de la Universidad Politécnica, ¿no? Si no me equivoco, Paco, ¿verdad? Muchas gracias. Está otra asturiana adoptiva en Madrid, es un título que tiene el doctor Sáez, entre los muchísimos títulos académicos, profesionales y científicos, pues hoy ha habido coincidencia, porque Soledad también tiene ese título, igual que tú, ella porque coordina para embellecer este salón los martes de la poesía, que se circunscribe al cuarto martes de cada mes, un espacio que realmente es muy celebrado y tiene muchísimos seguidores, se llena el salón y además son unos actos de mucha intensidad y de mucha extensión, daba para 2 o 3 cada uno de ellos, y eso da buena cuenta también de toda la actividad que desarrollan, y nuestros encuentros de educación y salud que coordina conmigo Antonio Sáenz, ¿no? Y por el otro sector de la derecha pues están también aquellos señores, aquella señora que saludaba al inicio, Ángel de Pedro, que es directivo de la casa, Paco Tejero y su esposa, Carmen, muchas gracias, un nuevo fichaje, aunque es un socio veterano, muchas gracias, y luego Ángel de Ponce de León, como hemos citado, que es un hombre con una gran versatilidad, con una formación muy amplia, en psicología, en el magisterio, en psiquiatría, en criminología, dirigió un departamento de criminología, si no me equivoco, en la Camilo José Cela, la Universidad Camilo José Cela. Miguel Fuentes, un hombre extraordinario desde la podología, que nos dio una conferencia también magistral, igual que Ángel, sobre andar, la locomoción, algo interesantísimo y de mucha actualidad y muy práctico. Y Chayo igual, Chayo que es acreditada catedrática en el área de la pedagogía, y nos dio hace unos años una conferencia extraordinaria sobre esa misma temática. Gracias a todos. Yo solo quería hacer 2 matizaciones, si me lo permites, a la presentación que has hecho. Una es porque los tiempos avanzan a gran velocidad y tú te has jubilado y vives este nuevo tiempo como debe vivirse, que es con júbilo, Antonio, pero verás, estamos en un periodo de reestructuración complutense, en lo que llaman oficialmente periodo transitorio, un periodo, por no llamarlo de transición, por la evocación política, el nuevo rector Carlos Andradas. Y ya no pertenecemos al Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Ahora es una unidad docente, en el mejor de los casos, desde el 7 de noviembre, concretamente, estamos en proceso de fusión, en ese periodo de transición, con el de didáctica y organización escolar. ¿Cómo nos vamos a llamar? Yo no lo sé. No sé si lo sabe Chayo, no sé si es didáctica y teoría de la educación, estudios educativos, estudios pedagógicos, no lo sabemos. Sí sé que somos un macrodepartamento
y que, bueno, pues todos los compañeros, cuantos constituimos, cerca de 90 por el listado, por la nómina extensa electrónica que nos llega, estamos todos pues con la mejor disposición para que esta fusión, que no confusión, sea muy fecunda, no sinérgica, como se dice ahora. De manera que ahí estamos, y con mucho entusiasmo. Y luego la otra tiene que ver con la tesis mía primera de psicología. La hice en el 95, es que es un dato relevante porque yo aprendí mucho. Veréis, ya que estamos en cuestiones de educación, esto es educación universitaria, yo presenté la tesis doctoral en el año 95, la aprobé muy bien con el cum laude que daban entonces, pero aprendí enormemente, sin pretenderlo, no solo del tema investigado, que era el rendimiento escolar. Aprendí de la universidad. Y que la universidad necesita mejorar significativamente. Y eso me ha hecho a mí ser mucho más asertivo y resiliente. Y saber que el otro día me hablaban de toros, yo diría a veces cabestros, que hay que torearlos. Hay que torearlos para que se sepa que estamos ahí. Y siempre con la verdad por delante. Mi primer lema, precisamente en el libro que escribí como consecuencia de esa tesis doctoral, mi primera tesis, la segunda es del campo de la educación personalizada en la UNED, de pedagogía, en el año 98, pues ya fui yo un poquitín con más experiencia. Pero mi primer libro, con motivo de aquella tesis de psicología, en el ámbito del rendimiento escolar, llevaba por lema uno de nuestros jovellanos, y decía: a la verdad y a la utilidad pública. Ese lema lo llevo grabado en el alma, en el corazón y en la mente desde entonces. A la verdad y a la utilidad pública. No nos van a detener. En ningún momento. Yo aquí tengo que rebajar el tono, perdonad, porque yo tengo mucho arranque y me contengo, embrido las cosas siempre, mucho, todo lo que puedo, pero esto no hay cabestro que lo pare. Con eso lo digo bien claro. Porque el otro día alguien metafóricamente utilizó toros. Algunos son cabestros, con todo lo que esto supone. Y también por esa verdad pretendida es que damos esta charla, este encuentro de educación y salud, sobre educación personalizada. Yo tenía 14 hojas aquí, sí, quizá alguna más, 15, pero no se preocupen, 19 porque se empieza a la 19. Pero no se preocupen porque vamos a ir mucho más rápido. Realmente, ¿de qué estamos hablando al hablar de educación personalizada? Pues hablamos de educación humanista, una educación que como antecedentes remotos se retrotrae a nuestra antigüedad grecolatina y cristiana. Por un lado es inevitable hablar del legado socrático, platónico, aristotélico. Esto no es mera erudición. Yo he propuesto para nuestras facultades de educación, nunca me han hecho ningún caso, pero no importa, lo sigo proponiendo, también para este foro, que por su condición de figura inaugural, Sócrates sea contemplado, considerado como el primer educador de Occidente. En Oriente hay otros grandes educadores, pero no lo conocemos por desgracia tanto. Esta educación oriental, Confucio, Lao Tse, etc. ¿Por qué Sócrates? Por varias razones al menos. Una, por su compromiso con el logos frente al mito. Esto es, con la razón, con la racionalidad. Otra razón de peso para elegir a Sócrates como figura representativa de todos los educadores, no solo de aula, sino también sociales, con los que vengo trabajando desde hace años en exclusiva, quitando los posgrados, educación social. Es que hablamos de educación y pensamos inmediatamente en el aula. No. Y pensamos inmediatamente en los niños. No solo. Es por su condición de hombre ético, que prefirió morir incluso por estas circunstancias, por mantenerse fiel a sus principios, a sus valores. Ya saben que fue condenado a beber la cicuta, y aunque sus discípulos, algunos le brindaban una escapatoria, prefirió morir, como muy bien queda reflejado en ese libro que leíamos en el bachillerato, gracias a la hermana de doña Manolita, tan querida, María Ángeles, la apología de Sócrates, como queda ahí, un diálogo precioso.
Y otra tercera razón, al menos, es esa, la dialógica. Fíjense que Platón, discípulo egregio, brillantísimo, de Sócrates, generó todo un género que son los diálogos, precisamente. Porque la forma de enseñar de Sócrates era dialógica, en forma de preguntas y respuestas, es verdad que enriquecidas con la ironía, con el método propiamente socrático, que es la mayéutica, el arte de ayudar a dar a luz en la verdad. El arte de ayudar a dar a luz en la verdad, a semejanza de su madre, que era partera, que era comadrona. Él no daba luz, decía Sócrates, pero ayudo a que se dé a luz, a través del diálogo. El diálogo que no pasa de moda. Por eso el diálogo que realmente hemos de ensalzar, que hemos de propugnar en todo linaje de educación escolar y social, infantil o con mayores, es una educación dialógica, que no quiere decir que estemos permanentemente hablando unos y otros, pero sí la actitud, y por supuesto que se acompañe de tiempos que se habiliten para que las personas puedan preguntar y comentar, no que nos enfademos en reuniones o en otras cuestiones porque se nos formulan preguntas o dudas. Esto es lo que no puede haber. Ese es el diálogo que bien podríamos adjetivar y que es perenne y universal, socrático, el diálogo socrático, el diálogo pedagógico por excelencia, verdaderamente educativo, que muchas veces brilla por su ausencia y que tanto reivindicaba, por ejemplo, pues ese otro gran, y ahora nos recorremos más de 2000 años, 2500 aproximadamente, hasta llegar, por ejemplo, a Paulo Freire, el diálogo entre educadores y educandos, el diálogo con valor para crecer juntos, para acompañarnos, y esto es lo que todavía muchas veces brilla por su ausencia. Platón, pues, qué duda cabe que también subraya el valor de la verdadera educación. La verdadera educación, dice Platón, es aquella que da al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces, el cuerpo y el alma, lo cual ya introduce también una dimensión verdaderamente valiosa, importantísima en nuestra condición de seres humanos, de personas, la dimensión anímica, vamos a decir, que no es solo una materialidad o una corporalidad, una dimensión corpórea. Y Aristóteles, con el que la filosofía, el pensamiento griego alcanza tal vez su máxima cumbre y en muchos aspectos es que no se ha superado, en muchos aspectos. Afortunadamente el pensamiento no se detiene y llega hasta nuestros días y es una facultad, una potencia que todos tenemos que cultivar. Pero recordemos también con el sabio Aristóteles otro aspecto fundamental, y es nuestra condición de ciudadanos. Hoanthropos esti zoon politikon. El ser humano es un animal político, es un animal social, es un ser convivencial, es un ser comunitario. Y este aspecto tiene que prevalecer y tiene que promoverse en todos los ámbitos. Y ahora diríamos que además, desde una perspectiva planetaria, esto no es irnos por los cerros de Úbeda. Un gran pensador de nuestros días, nonagenario, Edgar Morin, desde sus teorías del pensamiento complejo, que aterriza significativamente en la educación, está permanentemente apelando a que eduquemos en una era planetaria. La expresión aldea global, formulada por el mejor teórico que ha habido de los medios de comunicación, que era Marshall McLuhan, acuñada ya esta expresión aldea global hace unas décadas, es ahora más aldea que cuando lo dijo el propio Marshall McLuhan. Y si no, vean ustedes lo que acontece con estas redes sociales, con estos medios en Internet, aunque ahora se quieran poner puertas al campo desde Estados Unidos, que parece ser que se van a poner páginas de cobro o fundamentalmente unas restricciones. Estamos en la era planetaria y por tanto el cosmopolitismo también se tiene que plantear. Un cosmopolitismo que no está reñido con la defensa de nuestras raíces, pero unas raíces que se enteren bien catalanes y no catalanes, nunca nos han de asfixiar, nunca se han
de hipertrofiar y dejarnos ahogados en nuestras raíces. Este es un centro que cultiva las raíces. Es lo que pretendemos con toda la humildad, a veces con gran dificultad, con escasos recursos, con poca comprensión. Pero lo hacemos. Para equilibrar nuestra condición de ser de nuestro pueblo con la condición de ser del pueblo. Esto es uno de los desafíos que tenemos todas las personas en nuestros días. Jóvenes y no tan jóvenes, porque hay que ver a aquellos que no manejan ya las redes, quedan en gran medida excluidos, mal que nos pese, excluidos. El cristianismo, indiscutiblemente, especialmente con estos padres de la Iglesia, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, San Agustín y Santo Tomás, pues recrearon, enriquecieron estos planteamientos socrático-platónico-aristotélicos. Y el hombre, efectivamente, ya no hay ninguna duda, para ellos, y desde ellos para otros muchísimos pensadores, y hasta nuestros días, es una integración, es una unidad de cuerpo y de alma. El compromiso, por tanto, con la educación integral, con la educación humanística, se retrotrae a estos antecedentes, unos más remotos, otros menos, pero de alguna manera en todos estos planteamientos se reconoce esa complejidad y, lo que es muy importante, la unidad de la persona. La paideia griega, con sus ideales de belleza y perfección, ya lo hemos dicho, la arete, muy defendida la virtud, la arete, la virtud para Aristóteles, por ejemplo, la humanita romana, con Cicerón, el ideal del orador, que llega hasta nuestros días, y España especialmente cultivó siempre mucho la oratoria, no una oratoria güera, vacía, sino consistente, dotada de verdadero sentido, especialmente en el siglo XIX por los parlamentarios. Muchísimo después se ha ido abandonando y se ha convertido en gran medida en palabrería, en una forma de encandilar a veces a las masas, de engañarlas. Lo estamos viendo, lo que acontece muchas veces en España, sin ir más lejos. El cristianismo, más allá de ese legado griego, grecolatino, el humanismo renacentista, que surge en Italia, se expande por toda Europa, se diversifica por nuestra Europa y desde Europa al mundo. Y cómo no, también hemos de hablar del personalismo, sobre todo afianzado en el siglo XX, también en Europa, no exclusivamente, porque hay que pensar igualmente en personalistas norteamericanos. La educación humanista, que es esa mirada sobre el hombre. He querido ponerlo a través de este cuadro hermoso, esta pintura del gran genio Miguel Ángel. Antes salió otra de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio. Son genios. La figura este cuadro, esta pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Ya saben pues, ustedes que Miguel Ángel se consideraba sobre todo escultor, aunque era un magnífico arquitecto y pintor, pero él se consideraba a sí mismo escultor en gran medida. Bueno, aquí vemos la creación de Adán, la creación del hombre, y cómo de alguna manera, merced a ese humanismo renacentista, pues nuestra mirada se traslada efectivamente de Dios a menudo, tal como ocurría, por ejemplo, en la Edad Media, al hombre, es decir, a uno mismo. Y en este siglo XXI se precisa, creemos, y así respondemos, en cierto modo al menos, a la pregunta del título: ¿es posible o es necesaria y posible una educación personalizada en nuestros días? Pues sí, se precisa una pedagogía de la persona, una educación personalizada, adaptada a la realidad del hombre y de la mujer, del niño y de la niña, en esas situaciones sociales a las que se refería antes, a menudo lacerantes, o muchas veces lacerantes, en parte significativa del mundo, a las que se refería el doctor Sáenz Crespo. Por tanto, una educación sensible al ser y al existir. No ha de haber un antagonismo entre estos planteamientos, entre esta concepción esencialista y entre esta concepción existencialista, sino que están llamadas a equilibrarse, a armonizarse. Porque muchas veces en la historia del pensamiento se han opuesto estos planteamientos, se han considerado que eran incompatibles. En modo alguno. La pregunta por el ser de la persona y por el ser de la educación son totalmente necesarias, esas
preguntas, pero también por el existir. Es necesario aterrizar y preguntarse por esos desafíos. Por eso es que quiero referirme aquí a este organismo como es la UNICEF. También hablaba Antonio Sáez del mismo, fundado por Bosch Marín, porque más de 120 millones de niñas y de niños aquí es menester hablar, introducir el morfema de género. Aquí sí que es necesario, porque a menudo quienes se llevan la peor parte son las niñas. Yo generalmente utilizo el morfema de género masculino por su mayor extensión. En general, el debate en torno a estas cuestiones lingüísticas es de carácter ideológico, pero aquí procede la diferenciación porque a menudo las niñas están mucho más castigadas por estas situaciones de exclusión. Es una realidad. 250 millones de niños y niñas, pese a ir a la escuela, salen sin conocimientos básicos en matemáticas y en lectura. En muchos países, las niñas tienen barreras sociales y culturales por el hecho de ser niñas y no pueden ir a la escuela, o cuando van se las saca con frecuencia, a veces para ocuparse de sus hermanitas. Quienes hayan viajado, por ejemplo, por América Latina, no solo, pero encontrarán a veces, especialmente en poblaciones más vulnerables, indígenas, cómo llevan ya una niñina de 11 años a la espalda, pues a su hermanito de 4 y al otro a lo mejor de la mano, etc. Esto aboca, hay quien dice que es madurez, no es madurez, es lo que se conoce en términos sanitarios, psicológicos, pedagógicos, como una falsa madurez. Esa niña necesariamente asume tareas de adulta. No es una crítica a la niña, por supuesto, es una crítica a las sociedades que permiten esto. Porque esa niña tiene que estar en la escuela de sus hermanos y realmente tiene que hacer de mamá y de papá de los mismos y se les priva de juego, se les priva de escuela y de las condiciones dignas que necesitan. Y a veces se las condena a un matrimonio prematuro también. El desafío de la crisis. 75 millones de niños y niñas han visto interrumpida su educación a causa de emergencias humanitarias u otro tipo de crisis. Desde la UNESCO, por su parte, he estado revisando informes últimos, también se insistía en lo que se decía antes por parte de Antonio. Los sistemas públicos, si no imparten una educación de suficiente calidad y si no se actúa con un control, y esto se deja en manos de organizaciones lucrativas, las personas vulnerables todavía se sitúan en sectores de mayor exclusión, de más dificultad para que haya una verdadera integración e inclusión. Es necesario que organizaciones, también ciudadanas, sociales y por supuesto de investigación, se responsabilicen de estas cuestiones. Modestamente es lo que hacemos desde la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, desde este centro asturiano, con nuestros encuentros de educación y salud. Estamos poniendo nuestro granito de arena. Se precisan dispositivos consistentes para velar por el derecho a la educación y exigir a los gobiernos que cumplan sus compromisos. Por eso la UNESCO se plantea, esta organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, se plantea también la rendición de cuentas como mecanismos que exijan a los gobiernos que cumplan con su palabra. El personalismo francés. Hablábamos antes de antecedentes remotos de la educación humanista. Grecia, Roma, el cristianismo, el humanismo renacentista, también el personalismo. Personalismo que se ha extendido por Polonia, el propio Juan Pablo II, el Papa Wojtyła, Karl Wojtyła, personalista. En Estados Unidos, en Italia, muy buenos personalistas desde el punto de vista pedagógico, pero en Francia yo creo que hay unas figuras muy destacadas. Cito a estos tres, quizá los más representativos. Mounier, que murió relativamente joven, un hombre que escribe ahí su manifiesto personalista en internet, que se puede leer, una joya con mucho entusiasmo, yo diría más bien con apasionamiento, Emmanuel Mounier, merece la pena leerlo, un cristianismo social. Jacques Maritain, filósofo también cristiano,
fue longevo, más filósofo de la educación que teórico de la educación, en el sentido que manejamos por lo menos en nuestras facultades, fue más bien filósofo de la educación, y Pierre Faure, que también contribuyó mucho desde una perspectiva más didáctica, más práctica, desde el aula. Ahí tiene igualmente trabajos muy interesantes así denominados. Y en España, se refería antes a él Antonio Sáez, pues hemos de citar indiscutiblemente a Víctor García Hoz. Víctor García Hoz, que yo tuve el honor y la satisfacción de que presentó mi primer libro, a ese al que me refería antes, Los adolescentes ante el estudio, el que lleva el lema de Jovellanos, a la verdad y a la utilidad pública, lo presentó en esta misma tribuna, conjuntamente con un profesor de enseñanza secundaria y también con el editor y conmigo, en el año 97. No puedo precisar el día, pero fue en mayo de 1997, hace ya más de 20 años. Don Víctor, él falleció el 11 de febrero de 1998, unos meses después falleció, no llegó a un año. Y Víctor García Hoz es indiscutiblemente la figura más destacada, fue yo diría que el artífice de esa concepción pedagógica con aspiraciones prácticas. Es una teoría pedagógica de alcance práctico, la educación personalizada. Como obra más destacada dentro de la educación personalizada, yo citaría su tratado de la educación personalizada, integrado por 33 volúmenes. Ahí están. Desde la educación personalizada en el ámbito de las matemáticas, en las ciencias de la naturaleza, con mayores, en la educación especial, introducción general a una pedagogía de la persona. He puesto 2 títulos aquí nada más, que firma él en exclusiva en este caso, pero las otras obras casi todas son trabajos colectivos, hasta el punto de que en el tratado han participado más de 200 profesores, españoles y extranjeros, 33 volúmenes, y yo creo que es un legado muy interesante que con la debida actualización debería seguirse trabajando y enriqueciendo, porque los desafíos avanzan, algunos son los mismos, otros han modificado algunos aspectos. Es necesario trabajar en la educación cuanto tiene que ver con la tecnología, los retos que representa para el ser humano, para los niños, para los mayores, desde el punto de vista de la multiculturalidad, qué representa esto para nuestras sociedades, cómo se puede canalizar educativamente, en fin, ahí tenemos este testimonio y este legado de García Hoz. El estilo propio de la educación personalizada, integrador y abierto, naturalmente que sí, tiene que ser inclusivo. Es una obra que recibe numerosas influencias de naturaleza científica, de naturaleza filosófica, de naturaleza empírica, y que se abre en muchas direcciones, sin más límites que el de la dignidad de la persona. Si no, no hay educación personalizada, no hay educación, por mucho que se vista con ese ropaje, aunque lleve tal título. Singularizador y convivencial y optimista. García Hoz, yo he revisado significativamente el tratado y él pues realmente tenía mucha confianza en la alegría. Él prefería hablar de la alegría como dimensión antropológica y pedagógica. De hecho, utilizaba una expresión latina, el homo gaudens, el ser humano alegre. La importancia de promover la alegría, cómo no, en todas las edades, pero especialmente, bueno, en los niños es fundamental el juego por su valor lúdico, por su valor formativo, por su valor educativo. A veces se ha condenado, se ha considerado el juego como un asunto poco serio, es todo lo contrario. En la infancia ocupa un lugar fundamental. Y en toda la vida del hombre, porque Huizinga, ese gran intelectual holandés, tiene un libro también que nos recuerda este otro aspecto de García Hoz, que lleva el título Homo Ludens, el ser humano jugador. Y ahí están los Juegos Olímpicos y todas nuestras fiestas. Ahora hablamos de fiestas navideñas, etcétera, la dimensión lúdica en el mejor de los sentidos, y para promover el desarrollo personal integral. Notas para promover la educación personalizada, que esto sería un pleonasmo, sería una redundancia viciosa si realmente no fuese porque hay educación
así denominada, que no es tal. Una educación que a veces es una mera instrucción, que a veces es un adoctrinamiento, que otras veces es una manipulación. La educación nunca puede ser ni mera instrucción, la educación genuina, siendo importante la instrucción, ni puede ser nunca adoctrinamiento ni manipulación. La educación tiene que ser un desarrollo de la persona, tiene que ser un creer en el ser humano y promover su enriquecimiento, su mejora, su perfeccionamiento en todas las direcciones posibles, de todas las potencias humanas. Hablamos de potencias de naturaleza racional, de naturaleza afectiva, de naturaleza social, espiritual y de toda índole, y por supuesto también física. Tan importante la educación física, pero la educación física en el marco de esa unidad y esa complejidad personal, si no sería una educación mecánica, tiene que ponerse al servicio del desarrollo de la persona. Hay 4 notas al menos de la persona con valor para la educación, como son la singularidad, porque cada uno es único, es irrepetible, somos irrepetibles, y esta afirmación vale hasta para esos clones naturales que son los gemelos univitelinos. Juan es Juan al final y Marcos es Marcos, por mucho que compartan la dotación genética. Y lo mismo con Rosa y María, que son gemelas univitelinas, gemelas monocigóticas o gemelas idénticas, como queramos llamarlas, ¿no? Porque gemelo y mellizo es lo mismo, es gemelicium en latín, es la misma palabra, aunque luego coloquialmente, habitualmente se habla de gemelo y de mellizo como algo diferente. Pero lo que diferencia es si es un óvulo fecundado o son 2, realmente, ¿no? Y la singularidad es una nota de toda persona. Somos irrepetibles. Aunque todos compartimos nuestra esencia común como seres humanos. La autonomía, porque efectivamente debe promoverse. No tiene sentido que en la universidad se pretenda que seamos todos, que estemos controlados. Esto es una contradicción. Tiene uno que mostrarse coherente. La autonomía es un valor para las personas y para los pueblos. Pero ojo, porque puede haber perversiones de la autonomía a nivel individual y a nivel colectivo. La pretensión, por ejemplo, de una declaración unilateral de independencia es una perversión de la autonomía. Y el individualismo es una perversión de la autonomía a nivel individual. El individualismo debe condenarse, contradice ese carácter de ser social del que ya nos hablaba Aristóteles. Es un posicionamiento egoísta y que no podemos promover desde la educación con mayúsculas. La apertura, porque obviamente, ya lo acabamos de decir, somos seres sociales, somos seres convivenciales, somos seres relacionales, somos seres para crecer juntos en el encuentro, en el diálogo. La apertura. La apertura que es a uno mismo, que es a los demás, que es al mundo de las cosas, para transformarse a través de la ciencia, a través de la técnica y a través del arte, y que es apertura a la trascendencia también. Y hay la importancia de la religión, que es una ligazón, es un vínculo que uno establece con algo que va más allá de lo tangible, de lo que se puede ver y de lo que se puede tocar. Y decía Pinillos, otro de los grandes iniciadores de la psicología experimental, que la mente humana es capaz de habérselas no solo con lo que hay, sino con lo que puede haber. Y efectivamente, si no hay una apertura previa a la trascendencia, ¿qué religiosidad genuina podemos encontrar? ¿O qué ateísmo incluso? ¿O qué agnosticismo? Todas estas actitudes nacen si hay previamente una apertura. Y por supuesto hay que evitar, esto es indiscutible, ya que ha salido la temática, el fundamentalismo de unas consecuencias terribles, ciertamente. Y la unidad, porque el ser humano es complejo, es decir, está tejido de distintos elementos, de distintas texturas, unas emocionales, otras racionales, espirituales, sociales, éticas, físicas, pero eso no ha de quebrar la unidad. Lamentablemente hay educaciones que confunden, que nos presentan a una persona como si se contemplase en un espejo roto, hecho añicos, hecho pedazos.
y esto se advierte en el currículum, en el plan de estudios, para entendernos, pues muy fragmentado. Es necesario adoptar esa visión unitaria, holística, como ahora se dice, desde nuestros círculos académicos, holística, unitaria, global, total, compleja, que reconozca la multiplicidad, la pluralidad, pero sin quebrar la unidad. Por eso yo hablo mucho de unidiversidad, para referirme, por ejemplo, a la inteligencia, frente a las teorías que hablan de inteligencias múltiples. No, una inteligencia múltiple, pero una. Como una existencia tenemos una vida compleja, múltiple, pero una vida. Porque si hablamos de vidas múltiples para referirnos a cada uno de nosotros, o de personalidades múltiples, además de que nos podrían mirar con malos ojos los expertos en psicopatología, pues resulta que ¿quién toma posesión de esa multiplicidad? Si no apostamos también, si no promovemos un sentido unitario. Y lo mismo ocurre con la identidad. Otra de las realidades psíquicas que están en riesgo de quiebra en nuestros días. Y además hay muchos interesados en que esto suceda así. Porque somos entonces más fácilmente manipulables. Identidad en riesgo por factores tecnológicos, por una globalización a veces que muestra su peor cara, por problemas migratorios, porque cuesta mucho adaptarse luego, y nosotros constituimos una institución de migrantes, y precisamente porque nuestros paisanos en el siglo XIX encontraron esas dificultades, ahora se diría en términos poéticos, el síndrome de Ulises, pues es que encontraron ya desde Posada Herrera, que fue a la sazón presidente del Consejo de Ministros, el fundador de este centro, el primer presidente de este centro asturiano, equivalente a presidente del gobierno, José Posada Herrera, llanisco, excelso, pues encontraron que era necesario fundar este tipo de casas. Por eso hay que promover también las redes sociales, sociofamiliares, entre los emigrantes, por ejemplo, o migrantes, si se quiere. La condición individual, social e histórica, como nos recuerda un gran filósofo, Zubiri, Xavier Zubiri, dimensión histórica, para saber que tenemos una responsabilidad, que la historia nos mira a todos, no solo esta Cámara, nos mira a todos, y tenemos una responsabilidad con la historia. Somos hijos de nuestro tiempo. Qué curioso que Howard Gardner, laureado por mis generosos paisanos en mi querida ciudad natal Oviedo con el premio Príncipe de Asturias por su teoría de las inteligencias múltiples, no incluya en su teoría la inteligencia temporal. Howard Gardner, desde la Universidad de Harvard, todopoderosa. Modestamente incluyo en mi teoría de la inteligencia universal, de la que pueden localizarse algunos artículos en Internet, una aptitud, como yo menciono, con P, aptitud intelectual temporal. Algunos de mis compañeros ahora mismo están pensando que ya es la hora de concluir, y seguramente piensan bien. La aptitud temporal, pero la aptitud temporal no es solo el tiempo espacializado, medido por el calendario o por el reloj. Es también el tiempo subjetivo y es también el tiempo histórico. Más allá de la individualidad está el tiempo que tenemos como miembros de una sociedad, de una comunidad, y la responsabilidad que tenemos para con nuestros, ¿cómo diríamos?, nuestros coetáneos, desde nuestros ámbitos de actuación, desde la consulta, desde el aula, desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, en la calle, en todas partes. Tenemos una responsabilidad histórica muy importante que no podemos eludir. Estaremos negando nuestra condición de seres humanos. Podemos ir más rápido, esto es indiscutible, por algún atajo, pero nos estaremos apartando de nuestro destino como seres humanos, un destino universal. Me gustó mucho en México que en 2 o 3 lugares importantes y muy emblemáticos veía frases relacionadas con esto. Una de ellas en el Museo de Antropología, que pude visitar porque estaba muy cerca y había ido hace ya muchos años, la primera vez que fui a México y ahora también. La didáctica personalizada.
un guiño muy sincero a nuestros compañeros de didáctica. Es absolutamente necesaria la didáctica. Lo que corresponde al maestro, al didascalo, al maestro de escuela o al maestro social, al maestro extramuros, al maestro, al que enseña también en la calle cuando nos hacen alguna pregunta, o con nuestro comportamiento. La didáctica personalizada que supone aterrizar en el aula o en los distintos ámbitos. Y, desde luego, es muy necesario establecer un diagnóstico en el sentido de conocer, no para calificar, clasificar o estigmatizar negativamente a nadie. Esto ha hecho mucho daño, sino para ayudar. Esto es fundamental. Es fundamental, para ayudar en el marco de una evaluación educativa. Estilo educativo personalizado, según decíamos antes. Objetivos comunes e individuales. Objetivo común, bueno, pues aprender un vocabulario en inglés o en español, o leer una obra literaria, pero luego el individual vendría por dar autonomía al alumno. Dentro de lo que se ofrece, puedes elegir. Es una concreción sencilla de esta individualidad advertida en los objetivos, en lo que llaman pedagógicamente la teleología pedagógica, de telos thing, no teología, que es otra cuestión, teleología de telos thing. Con objetivos cognitivos, al menos, axiológicos, esto es lo relativo a los valores y, por supuesto, a las aptitudes también. Y operativos, objetivos fundamentales, al menos con esa triple dimensionalidad que advertía ya la pedagogía clásica, de naturaleza cognitiva, afectiva y conductual, y operativos, lo que se va a realizar para conseguir esto. La higiene, como objetivo general. Tema del que tanto conoce por el higienismo el doctor Say, y que tanto se ha hecho desde la asociación que ahora cumple 60 años. Pero, y esto mucho más de 60 años el higienismo, pero objetivo operativo, lavarse las manos todos los niños, por ejemplo. Generales y específicos sería otro vocabulario, sin que haya una sinonimia, pero de alguna manera actualmente se habla mucho de generales y específicos, pues también, todos que confluyan, que converjan en esos objetivos generales establecidos. El trabajo autónomo, no individualista, en un marco cooperativo colaborativo. Hay quien diferencia entre estos conceptos, por eso he puesto los dos. Vale. En un marco colaborativo. El trabajo autónomo no está reñido con la cooperación, colaboración. Sí, el trabajo individualista, esto debe descartarse. Pero el trabajo autónomo es un valor para las personas y para los pueblos, como decíamos antes. Currículum unidiverso, no fragmentado, no inconexo, no con contenidos deslavazados. Y muy importante, la vertiente explícita e implícita del currículum. Si hablamos de justicia, hemos de ser justos. Si hablamos del valor del diálogo, hemos de establecer tiempos para el diálogo y la actitud dialógica de presidir nuestra actuación. La congruencia, la complejidad curricular, lo que está tejido conjuntamente sin quebrar la unidad. Aprendizaje basado en problemas. Problematizar, plantear situaciones problemáticas a los alumnos. Esto ayuda mucho en educación social, en educación escolar, en matemáticas, en las distintas áreas, en todo. Ayuda muchísimo. El establecimiento de proyectos. Bueno, es todo susceptible de entreveración. Proyectos, trabajo. Nosotros pedimos muchos trabajos. Se plantean casos. Estimulación sensorial, por supuesto, y más ahora que estamos en sociedades crecientemente tecnificadas, donde lo que falta es justamente el abrir los sentidos a la naturaleza. Cada vez se está más tiempo con pantallas y se van atrofiando en gran medida muchos sentidos. Las dinámicas de grupo. Había un libro fantástico que muchos han copiado por ahí, muchos autores, que era el de Chirigliano y Villaverde, extraordinario, y lo han copiado sin citarlos, ¿no? Y es un libro muy bueno. Yo tengo una edición de hace muchos años. Educación personalizada e inclusión. Quería también mencionar esto de la inclusión. Es absolutamente necesario atender a personas que tienen necesidades educativas específicas. Ya no es que se adapten estas personas a las aulas o a las escuelas, sino que las escuelas, esta es la filosofía actual para resumir, y además es que se entiende bien, aunque esto por supuesto exige mucho trabajo y recursos, que las escuelas se adapten a estas personas.
No es que estas personas se adapten a las escuelas, sino al revés. Las instituciones tienen que ser sensibles, igual que encontramos ahora que en un determinado momento parecía escandaloso el que se hiciesen rampas, pues también desde un punto de vista psicosocial, relacional, en la sensibilidad exhibida de estas personas. Esto es cada vez más necesario. Si no, estaremos en una integración, mera integración, en el mejor de los casos, con próximos lejanos, que están aquí como convidados de piedra, pero no participan verdaderamente. Tenemos que agradecer mucho el esfuerzo que hacen nuestras instituciones, también nuestra querida alma mater, la Complutense, nuestra facultad, para promover esta inclusión. Hay un departamento específico y yo siempre echo de menos a nuestra compañera Nuria Villa, que tanto conocía estos temas y que en cierto modo nos dejó pues un poco, por lo menos a mí, desprotegidos, porque era ella la que nos actualizaba. Hasta el punto de que puede llegarse a infraclases escolares. Qué paradoja, por cierto. Ella que tanto promovía la inclusión, excluida por una maquinaria a veces insensible universitaria. Es curioso. Las infraclases escolares. ¿Quiénes tienen más papeletas para pertenecer a este grupo de las infraclases escolares? Pues los que tienen rasgos, todos, podemos serlo, hasta el más pintado, si se admite la expresión coloquial, pero generalmente, los que tienen rasgos étnicos muy significativos, muy diferenciados. Por ejemplo, por el color de la piel, porque pertenecen a un pueblo indígena, lo que fuere. También los que tienen alguna discapacidad, esto que ahora se conoce como la diversidad funcional, física o psíquica, tienen más papeletas, aunque no exclusivamente, pero generalmente son los más vulnerables. Ahora se habla mucho, y lo he puesto aquí para recordármelo a mí, porque esto lo trabajan algunos compañeros o algunas compañeras del nuevo departamento, y yo lo supe por una alumna, y se lo agradezco, el diseño universal de aprendizaje. Se habla cada vez más. Tengo que profundizar y estoy detrás de algún libro que habla específicamente de esto. ¿A qué se refiere? Pues se refiere sobre todo a un currículum que posibilite brindar información por múltiples vías, por escrito, auditivamente, sensorialmente, para no excluir a alumnos, alumnas que lo necesitan. Que permite también que en las evaluaciones, en los exámenes, que ya se va haciendo, pero es un respaldo desde la oficialidad también, lo cual viene bien, desde la oficialidad pedagógica, con este diseño universal de aprendizaje, es que se posibiliten exámenes por múltiples vías. Por ejemplo, orales a ciertos alumnos que lo necesiten, escritos en distintos formatos, pruebas objetivas, pruebas tradicionales, etcétera, etcétera. Trabajos, exposiciones, etcétera. Y luego la participación a través de diversidad de dinámicas, de grupos que permitan mostrar lo que saben a personas que tienen diferentes características, necesidades educativas específicas, y esto yo creo que es un logro. Puede sonar ¿a qué? Pues a pedagogía de ficción, en modo alguno. Esto muchas veces pasa por voluntad y unos recursos mínimos, por supuesto. No todo es cuestión de recursos económicos, pero también son necesarios. Ámbitos temáticos de la educación personalizada que he identificado, por supuesto la formación integral, la educación ética moral, esto es básico, es una asignatura pendiente de la humanidad, la educación intelectual, véase la inteligencia unidiversa en la que trabajamos modestamente, el currículum y la integración de las enseñanzas, técnicas de estudio y de trabajo intelectual, sobre lo que dimos tú y yo una conferencia aquí a la Limón, organización y gobierno de la institución educativa, esto también es fundamental. No todo el mundo está preparado para gestionar instituciones educativas. Hay que decirlo, ¿eh? Esto es, por supuesto, un aprendizaje, pero hay que tener unos ciertos principios. Si no se tienen, mal asunto. Si no se tienen, mal asunto. Y algunos creen que los principios son terciarios o que tienen que estar valorados. Los principios van por delante, como dice la propia palabra. Ambiente educativo personalizado, fundamental, que supone parte física, temperatura, ruido, condiciones del aire,
mobiliario en nuestra facultad, como no recordar a Jesús Damián, porque es una anécdota, y además el decano es amigo, el decano entonces era amigo, pero realmente es que fue una medida muy anecdótica, tengo que decirlo, cuando se pusieron aquellos bancos pegados, anclados al suelo, decía Jesús Damián que daba de aquella dinámica de grupos, pero decía, ¿pero qué dinámica voy a hacer si estamos en bancos atados de 7 o de 6? Tiene toda la razón. Un mobiliario que se pueda manejar y disponer en círculos, cambiar según las actividades. El ambiente físico y el ambiente psicosocial, relacional, que a menudo lo que más daños, técnicamente, lo que más noxas genera es el psicosocial en nuestros ámbitos educativos y también sanitarios. El acoso laboral golpea a todas las profesiones, pero especialmente al personal sanitario y educativo. Esto es una realidad muy cruda. El acoso laboral. Personal de enfermería, médicos, profesores, etcétera. Y a veces, por despuntar, por ser un profesional brillante, a veces. Evaluación educativa, rendimiento escolar, relación entre familia y escuela, creación de escuelas de familia. El otro día ensalzaba yo a la UPAE, Universidad de Puebla, porque está en esta temática. La formación del profesorado, Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado. Tan necesario, tan necesario. Incluso el profesorado universitario. Ayer recibimos una publicidad de libros de Narcea y me alegró ver que algunos defendían la pedagogía en la universidad. Es que es absolutamente necesario, aunque exista ese movimiento también en España antipedagógico, en contra de la pedagogía en los demás niveles preuniversitarios. Si la pedagogía, la buena pedagogía, tiene que llevarse a la universidad. Yo como echo de menos los cursos en los que participaba en el ICE. El ICE se eliminó, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Complutense. Participaban algunos que venían médicos, venían abogados, y era un deleite. Las relaciones personales en la educación, la didáctica en el aula, la tecnología y educación familiar, social, relaciones personales, ya lo hemos dicho, educación para la salud, educación a lo largo de la vida, en el mundo del trabajo, la educación en el mundo del trabajo. ¿Qué es educación? Cuando yo tuve que preparar hace muchos años la asignatura formación en el ámbito de la empresa, aquí no vamos a decirlo ahora mismo, pero hablaban pedagogos, y luego me criticaban a mí porque era psicólogo. Oye, ¿tú por qué dices que eres psicólogo? Si es que yo soy psicólogo. Y me llamaban de algún medio para ser psicólogo. Y defendían las teorías de la organización. Claro que hay que tenerlos en cuenta, pero formación en la empresa nos remite al ámbito pedagógico, es formación de naturaleza, por tanto, de naturaleza pedagógica. Y si no, que venga Eduardo Galeano. Por no tener en cuenta esto, Eduardo Galeano, este célebre uruguayo, ¿qué somos ahora? ¿Seres humanos o recursos humanos? Y si no decimos amén, somos recursos humanos. Hablo yo a mis alumnos de que sois un equipo socioeducativo, un equipo profesional, que dignificas un poco la expresión, no solo es cuestión de expresión, recursos humanos o seres humanos. Nosotros tratamos de aplicarlo. Y si no, pregúntense a ustedes, Andrés, que estuvo participando ahora en un proceso de selección hace unas semanas. Tratábamos de ser todos los respetuosos que podíamos. La educación ambiental. No queremos medio ambiente, Maxi, queremos el ambiente completo. No queremos medio ambiente. Un ambiente máximo. El ambiente completo. Pedagogía del ocio y del tiempo libre. La mejora de la comunicación, la educación inclusiva, estudios del discurso, afectiva, orientación educativa. La construcción de la identidad, educación personalizada y diversidad, prevención de la despersonalización, el humanismo educativo a lo largo de la historia, la investigación en educación. Son, en fin, algunos de los temas. Y nada más. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias y ahora como habrá tiempo para el diálogo, ¿no, Antonio? Sí, un poquito. Si no, adelante ya.
Una de las ventajas que tenemos los que escuchamos conferencias es que a la salida siempre nos decimos: qué bien dice este tío lo que yo estaba pensando. Con lo cual procede el agradecimiento por lo que estás diciendo. Dos pequeñas cuestiones, un minuto nada más, Antonio. Uno, me sentí un poco incómodo cuando muy al principio de tu intervención dijiste que un hombre noble murió por su verdad. Por su verdad. Y es curioso porque ahora hombres y mujeres nada nobles hablan de sus verdades. Y eso se llama ahora la posverdad. Es decir, la mentira. Que después me he sentido mucho más con gracia contigo porque has hablado de otras cosas. Una de las cosas que me parece que has dicho con mucha certeza es que realmente, yo creo que lo leeré en Ortega o en algún libro de esto, en algún tonto de esto de los antiguos, es que es realmente muy difícil enseñar, es muy difícil aprender, pero es mucho más difícil desaprender. Es decir, desenseñar a aquellos que han sido imbuidos e inducidos a través de la mentira frente a la verdad. Y creo que la educación personalizada es un método excelente para producir esa limpieza de cerebro a la que nos han sometido durante muchos años muchos de nuestros queridos compatriotas. Y en tercer lugar, has recordado, aunque muy de pasada, una pequeña obra de Alexandre Coiré, que ya en 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, nos decía: nunca se ha mentido tanto a lo largo de la historia como ahora. Después de la Guerra Mundial, hemos elaborado las nuevas teorías pedagógicas, hemos elaborado efectivamente el nuevo procedimiento para enseñar. Nada de lo que había valía, y estamos haciendo justamente eso, de la mentira, el núcleo esencial de la nueva elaboración o de la nueva construcción social. Se me ocurre, perdón por la intervención. No, muchas gracias. Mira, yo estoy pensando en responderte poéticamente, perdón, porque me viene a la cabeza, es inevitable, ese gran maestro, ese gran pedagogo. Os recomiendo un libro, hablo de Machado, que es una joya literaria y pedagógica, se llama Juan de Mairena. Pues una belleza, que habla un maestro apócrifo, Juan de Mairena, a sus alumnos, pero no es de aquí, es de Proverbios y Cantares, si no recuerdo mal, y dice así: se miente más de la cuenta, por falta de fantasía también la verdad se inventa. Se miente más de la cuenta. Esto es lo que nos ocurre, ya lo dice Machado. Y es una pena que nos creemos esas mentiras. Y, en fin, tenemos que acabar y neutralizarlas en nuestros distintos ámbitos. Hay que hacer lo posible. Hay que abrazar un saludable optimismo pedagógico, ya que hablamos en términos educativos, que es consciente de sus limitaciones, pero también de su potencialidad. Y por lo mismo, igual que has hecho tú valientemente, generosamente, Ángel, en levantarte y decirnos y en denunciar estas mentiras, estas grandes mentiras y pequeñas mentiras, pues de alguna manera todos en nuestros ámbitos de trabajo, más aquellos que tenemos responsabilidad con personas, que tenemos un micrófono, pues hemos de hacer lo posible por iluminar. Porque si el ambiente es importante, tenemos que creer en nuestras posibilidades. Yo a veces hablo de esa teoría del caos, y para que se advierta, hay quien dice que el aleteo de una mariposa en nuestras latitudes provoca en el otro lugar del mundo un huracán. Y esto puede resultar difícil para algunas mentes muy concretas, ¿no?, sujetas a lo que Piaget llamaba el pensamiento meramente operatorio y con dificultad para la abstracción. Pero hay que pensar, por ejemplo, en una cerilla también, como algunos incendiarios, a través de una cerilla imprudente y otras veces malintencionada, son capaces de generar un incendio devastador. Esto nos pone sobre la pista de que nosotros también somos creadores de ambiente. Por supuesto, el ambiente influye en nosotros, deja su impronta, su huella, pero por poco que hagamos, con una palabra, con un gesto,
estamos haciendo también lo posible por iluminar, por sembrar el camino de verdades. Nuestros espacios educativos, nuestras facultades, nuestras escuelas infantiles y nuestros colegios e institutos y nuestra educación de calle de verdades. Eso es lo que hay que hacer, porque eso ilumina también. En la oscuridad se valora mucho la luz de la luciérnaga, por ejemplo, pues también de cada uno de nosotros. Es lo que se me ocurre, ¿no? Y es verdad que lo vemos cotidianamente a través de los medios de comunicación y en muchos ámbitos, que nos quieren sumir en la mentira. Y entonces hay que revelarse, hay que revelarse. No sé, ¿alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. ¿Alguien que quiera decir algo? Yo agradecerte mucho la conferencia, todas las ideas, porque además tuve la dicha de tener de profesor a don Víctor García Oz, ¿verdad? Y bueno, la educación personalizada además es muy importante traerla ahora al siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, porque realmente si queremos una educación inclusiva, que además me ha gustado mucho esa unión de educación personalizada e inclusión, porque es fundamental. Y también dos ideas que me han gustado mucho. La alegría, yo creo que está unido al optimismo, a la pedagogía de la alegría, y la pedagogía del optimismo la tenemos que recuperar, porque en la sociedad en que vivimos, realmente muchas veces con muchos contravalores, es muy importante ese optimismo y esa alegría. Yo es un valor que se lo digo a los alumnos, ¿verdad? Y también un valor que le oí a Sara Tejera. Sara Tejera es una colaboradora honorífica del departamento y que trabaja con personas con diversidad funcional, con discapacidad, ¿verdad? Y también con personas mayores. Y ella hablaba de la ternura, y que es un valor en educación y que tenemos, yo creo, que tenerlo muy en cuenta y llevarlo a la práctica. Y has dicho también una idea de la gobernanza de las instituciones que estén gobernadas, los colegios, institutos, universidades, etcétera, pues por personas con principios, con personas también que de alguna manera tengan una sólida formación, no solamente en valores profesionales, sino también en valores humanos. Y hay un profesor, un catedrático que está llevando a cabo, y perdonar que no pueda decir el nombre porque no me acuerdo, en la Universidad Camilo José Cela, en un grupo de investigación, que están haciendo un estudio sobre el sistema educativo y también el gobierno en las escuelas. Y bueno, muy interesante, todavía tienen que profundizar más porque ven que es fundamental la formación de los directivos en el ámbito escolar, que falta. Y muchas gracias, de verdad, Valentín, y también por tus palabras, Antonio. Ya lo creo. Y además, muchas gracias, Chayo, a ti. Hoy lo veréis, lo recibiréis próximamente porque se enviará, pero ya se colgó una separata de un acto en el que participamos el 7 de noviembre, que vino una profesora de México, y participó también el profesor José Ángel, y copresentamos un libro aquí que tuvimos la fortuna, el honor de coordinar la profesora Leticia Gaeta y yo mismo, ¿no? Allí están también las palabras de Chayo, en una separata que para nosotros es, lo decía en el mensaje, una memoria del corazón, memoria de la casa, y podréis leer. Pero sí, yo agradezco mucho que digas esto de la alegría, Chayo, me consta que tienes algún trabajo, creo que con Jesús Damián, si no me equivoco, sobre una temática relacionada a la pedagogía del humor en los mayores, ¿verdad? Lo habéis tratado, pero evidentemente esta alegría es necesaria en toda la vida humana, ¿no? Yo en mi sistematización modesta en el ámbito de la educación de la afectividad hablo de las emociones, pretenden ser universales, y una de ellas es la alegría también, por supuesto. Es la alegría, lamentablemente su contraparte es la tristeza, está la sorpresa, que la he incorporado recientemente porque no la tenía recogida, está el miedo, en este caso todo lo contrario, como hay que prevenirlo, por supuesto,
y está igualmente para prevenir y canalizar la cólera, la ira, digamos, ¿no? Y la vergüenza también. La vergüenza tiene un componente muy saludable, porque personajes impúdicos, y esto lo conocen muy bien los colegas, Ángel, impúdicos son muchas veces los psicópatas, que carecen de esos sentimientos morales, de pudor básico, ¿no? Entonces, aunque puede simularlo, pero realmente no lo tiene. Es necesaria la vergüenza siempre que no nos incapacite, pero que nos ayude a superarnos, a crecer, a reconocer una falta que se haya podido realizar, etc. ¿Vale? Y la alegría, y si no, de nuevo la literatura nos brinda unas imágenes, la historia de la educación, y la literatura como fuente también histórico-educativa. Yo he estudiado algunas novelas de Pérez Galdós que recomiendo, una de ellas es El doctor Centeno y otra El amigo Manso, por ejemplo, pero el doctor Centeno aparece un personaje docente que es muy poco decente, dicho sea de paso, y lo denomina el narrador omnisciente, lo denomina el caimán de la escuela. Podemos imaginarnos qué tipo de escuela. Es la antiescuela, es una pedagogía herodiana, de Herodes, del mismo Herodes, ¿no? Donde la alegría brillaba por su ausencia. Eran niños atemorizados, eran niños que tenían terror. Y no solo los niños, también el propio pasante que tiene, don José Ido del Sagrario, nombre irónico, don José Ido del Sagrario, pues está aterrorizado con este jefe que tiene, que es don Pedro Polo, el caimán de la escuela. En una escuela que es sombría, lúgubre, es una escuela presidio, una escuela cueva, donde, por supuesto, a la primera de cambio se pega con la palmeta, con los propios nudillos. De hecho, este profesor, este caimán de la escuela, pues es partidario del método inyectocerebral. ¿En qué consiste este método inyectocerebral? En abrir boquetes, metafóricamente, y en meter a presión, inyectar contenidos deslavazados. Es el método inyectocerebral. Por aquello de siembra coscorrones y recogerás sabios. Complemento evidente del ya archiconocido, la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, pues esto realmente fue muy criticado a finales del siglo XIX, este tipo de pedagogía, que algunos hemos sufrido, porque yo tengo que decir que ahora realmente, aunque a lo mejor Ángel más crítico podría decir algo al respecto, pero en nuestra escuela, en los años 60, todavía algunas veces, y de forma incluso arbitraria, se pegaba, no hasta estos extremos, ¿no? Pero algunas veces se pegaba. Verdaderamente hemos de agradecer que esto se haya erradicado y que se utilicen otros métodos más pedagógicos. La educación personalizada, en suma, la educación o es personalizada o no es. Aquí queremos enfatizar, subrayar este aspecto del compromiso con el ser humano. Son personas, son seres humanos los que nos encontramos en esas situaciones educativas de toda índole. A veces se olvida, ahora por el alumno, que desprecia al profesor y amenaza al profesor y pega al profesor. Como sabemos, igual que pegan a algunos pacientes y amenazan a médicos, a enfermeras, a personal sanitario. Somos personas. Y esto es fundamental. Y si no existe esta mirada básica y luego todo lo que acompaña, porque efectivamente en el profesional de nuestros días se ha de buscar una doble vertiente, la técnica y la ética. Decía Bertrand Russell, yo creo que con toda razón, en cuestiones de educación es tan importante el amor como la ciencia. El amor sin ciencia es impotente y la ciencia sin amor es destructiva. Por eso esa armonización, esa armonía entre elementos técnicos y éticos, entre la buena voluntad que se supone a todo educador, a todo profesional de la salud, pero también la dimensión ética, fundamental, inherente hoy en este siglo XXI a estas condiciones profesionales. Y nada, desde luego la organización y gobierno fundamental todo ello, y ojalá que se siga profesionalizando los directivos por el bien de todos, aunque hoy obviamente es un directivo democrático, participativo, dialogante se supone, y no adscrito al orden y mando, fórmula esta que todos conocemos y que a veces tan malos resultados ha dado, aunque obviamente esto no supone renunciar en modo alguno a las decisiones que uno tiene que tomar, a veces porque conoce posee ciertos datos que no manejan otros miembros de su equipo, y a veces porque hay que tomar decisiones
con cierta urgencia, esto es indiscutible, pero la actitud, el talante, aunque ahora no goce de mala prensa a veces el término, el talante democrático, participativo y dialogante ha de estar siempre presente. Yo no sé si alguien más, que sería con mucho gusto además, pues hablamos o respondemos o comentamos, y si no, reitero la gratitud a todos por haber venido, por estar a estas horas aquí, en este encuentro educativo, pedagógico, humano y de salud, en definitiva. Así que muchas gracias y, como no, al doctor Sáez y a todos. Muchas gracias y feliz Navidad. Nos has tenido a todos.